rápida. Las causas por las cuales este juicio no ha llegado con recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional es justamente por la debilidad de estas causales que han sido puestas en el juicio político. Justamente es darse cuenta de lo absurdo de este juicio, que más parece un tema absolutamente político metido como parte de una campaña electoral para, obviamente, beneficiar a un candidato. Este juicio político ha intentado confundir a la Asamblea con temas como que se ha cambiado la interpretación del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, cuando no hay ningún acuerdo que se haga mención a este tema. Y la verdad, señor presidente, compañeros asambleístas, es que por más malo que haya sido este gobierno, que ha sido un gobierno realmente terrible, yo no creo que podamos culpar al ministro, a una persona, por la pérdida de empleos, que fue en realidad efecto de la pandemia y del confinamiento al que nos vimos obligados, y que de hecho pasó en todo el mundo. No es el único país en el que se han perdido miles de empleos. Y esto lo dice el observatorio de la OIT. Y cito, a lo largo del 2020 se produjo una disminución sin precedentes de la ocupación a escala mundial de 114 millones de empleos con respecto al 2019. Y también hay que decirlo, que la verdad, la realidad de nuestro país durante la pandemia, otra habría sido de contar con fondos de emergencia. Si no se nos hubieran gastado hasta el último centavo de los fondos, si no se nos hubieran gastado la plata del Seguro Social, si no se hubieran tomado las reservas del Banco Central, que hoy en la Comisión de Régimen Económico que nos encontramos analizando una ley económica urgente, vemos la crisis y lo grave, la falta de liquidez del Banco Central. Y me van a decir, sí, las cuentas del Banco Central están cuadradas con papeles, no están cuadradas con liquidez. Entonces, vemos que esta crisis de empleo causada por la pandemia no se causa solamente en manos de una persona, es un efecto de muchos años de un pésimo manejo económico. Hay quejas también de las interpelantes respecto de la aplicación directa de normas del Código del Trabajo o Código de la Producción o de la LOTAIP, cuando tuvieron 10 años de ser dueños y señores de la Asamblea Nacional para poder cambiar todo lo que quisieron. Una de las causales que se puso en el juicio y que no llegó a tener éxito es esto de la designación de un inspector del trabajo para la realización de la potestad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Esta potestad que como Asamblea tenemos, no puede nunca traducirse en tener injerencia en las otras funciones del Estado, señores asambleístas. ¿Se imaginan ustedes entrando 2 asambleístas a una empresa de la mano de un inspector de trabajo? ¿En qué se ha obstaculizado al poder de fiscalización el que no se le otorgue un inspector a un asambleísta? ¿Puede un asambleísta realizar funciones de inspección? Inclusive se trató de meter como causal el colectivo de la fábrica de explosivos de Explosen, que es propiedad del ISFA, cuando tenemos videos de Leonidas Issa diciendo que se va a tomar la fábrica y declararla de interés comunitario. Una fábrica de explosivos en manos de una persona natural. ¿Eso buscan realmente? Finalmente, estas 2 causales no fueron tomadas por la comisión, que lo ha hecho muy bien en no tomarlas. Veamos las que sí se tomaron: atribuirse funciones que no le corresponden de acuerdo al Acuerdo Ministerial 20.133. Este acuerdo de ninguna manera ha regulado ni modificado la norma interpretativa del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. La no protección de las personas en condición de vulnerabilidad en los artículos ministeriales 2020-172 y 2020-173. Mediante este acuerdo 2020-133 se expidieron las directrices para la aplicación de la reducción emergente de la jornada del trabajo establecida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Ustedes le están endilgando responsabilidades de la Ley de Apoyo Humanitario, que si bien no fue perfecta y si bien ha sido muy controvertida,
también sirvió para salvar muchas empresas y salvar otros cuantos empleos. Esta disposición del Ministerio de Trabajo lo que hizo fue reducir regular la reducción emergente y de ningún modo se reguló la terminación de la relación laboral. Por lo tanto, no hay una interpretación extensiva en esta norma, no hay una atribución de funciones. Respecto del incumplimiento de proporcionar acceso a la información pública, esta información que se ha solicitado tiene datos personales de información confidencial que forman parte de la historia laboral de los ciudadanos. Eso está prohibido de entregarse por la Constitución y por la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia de la Información Pública. Esa es otra deuda que esta Asamblea tiene con el país, la ley de datos, que espero que en este periodo podamos dejarla para tener justamente más claridad en la entrega de la información de datos personales. El proyecto que nosotros estamos analizando justamente va a regular esto. Y por otra parte, el incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador sobre el salario básico unificado para el 2021. En realidad, hay que analizar bien si es que existe incumplimiento, porque las normas son absolutas y no admiten ninguna discrecionalidad. El ministro de Trabajo solamente puede hacer lo que tiene permitido hacer. Y además también pongámonos a pensar en la crisis empresarial que tenemos, ¿cuántos trabajos más se habrían perdido en el caso de aumentar un salario básico? Y no es una falta de empatía con los trabajadores, señores, es la realidad que está viviendo el país. Tampoco se trata, a mí sí me preocupa mucho esto de cojo plata del Banco Central para pasarle acá, cojo plata de aquí para pasarle acá sin ninguna responsabilidad. Lo que puede ser popular ahora nos puede llevar a una crisis social mucho más grande en unos años. Y hablando de crisis sociales y hablando de incumplimientos de trabajo, yo sí quiero preguntarle a todo el pleno de la Asamblea qué pensamos como asambleístas, estamos hablando de incumplimiento de trabajos, con lo que está pasando con nuestros servidores legislativos y la obligación que ha hecho la administradora general de que tomen vacaciones obligadas. En lo personal, yo he mandado oficios alertando de esta ilegalidad, pero sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos un proyecto económico urgente en nuestra comisión y tenemos muchísimo trabajo en el momento que hacer. ¿Cómo puede ser posible que la misma asamblea que hace las normas y que regule el cumplimiento de las normas sea la primera en incumplir los derechos de los trabajadores? Ese llamado de atención también quiero hacer y obviamente mi rechazo al juicio político. Gracias. Hemos escuchado ya a la asambleísta Gabriela Lar